por toda tu misericordia, por toda tu bondad con que hoy nos tratas. Tu palabra dice que todos los días tu misericordia son nuevas, tu fidelidad es inmensa, infinita, es perfecta. Gracias porque eres un Dios todopoderoso, eres un Dios justo, amoroso, pero también tu palabra enfatiza que eres muy misericordioso, grande en misericordia. En esta mañana oramos porque cada niño pueda recibir la enseñanza de tu palabra, usando tú a los respectivos maestros. Guárdalos en sus salones. También guarda a cada uno de los que estamos en este salón principal, para que oigamos solo tu palabra, Señor, porque ella es la que nos hace crecer, ella es la que nos da solidez, ella es la que produce efectos grandes en nuestras vidas. Oramos, Señor, por cada circunstancia adversa, que tú quites cualquier obstáculo y malestar, Señor. Oramos que tu misericordia hoy nos permita experimentar un tiempo de gozo, de regocijo y de compañerismo en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, estamos hablando entonces de los beneficios de servir al Señor. Ya hemos hablado del servicio, que para servir al Señor hay que tener una actitud de siervo. Y una actitud de siervo indica una actitud de reconocer cuál es nuestra condición. El hecho de ser seres humanos significa de que somos siervos. No hay seres humanos, señores, ni dioses, ni semidioses, como los griegos quisieron meternos en la cabeza hace más de 2000 años. Ellos crearon recuerdan los que hemos leído, hemos visto la Odisea y la furia de los dioses, bueno, en fin, hay una cantidad de cosas, y allí nos metieron la idea. El origen realmente no es ello, el origen es el huerto de Edén, Satanás, pero la idea es de que los seres humanos podemos ser semidioses o dioses, y la verdad es que la Biblia dice, Dios dice que solo somos seres humanos, solo somos seres humanos, y que el servir es grande. El solo hecho de servir tiene consigo mismo una grandeza. Por esa razón, si Dios nos permite servir, debemos sentirnos beneficiados, privilegiados, honrados por servirle a Dios, por servirle a Dios. Sin embargo, la Biblia nos dice que el servicio también va a traernos efectos benéficos para nuestra vida. El servicio a Dios en sí mismo es un enorme beneficio para quienes sirven, pero este también recibirá de Dios las promesas hechas al ejecutarlo. Dios promete que quienes le sirven van a tener beneficios ahora y beneficios futuros. Es el mejor negocio que usted puede hacer con su vida, con su tiempo, con sus capacidades, con sus talentos, servir a Dios. Porque así estará propiciando un mejor futuro para usted. Pero también bienes celestiales, dice la Escritura. Servir entonces es la mejor inversión eterna. En este versículo que acabamos de leer, encontramos que el servicio al Señor debe ser, cada día yo debo esforzarme por servirle al Señor. ¿Por qué? Porque dice que no es en vano. No es en vano. Servir al Señor es la mejor inversión que podemos hacer. Vamos a leerlo otra vez el versículo. Ustedes solos. Dice así la palabra del Señor. Así que, míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El servicio debe ser firme. Debe ser hecho con toda la firmeza. No estamos hablando de ser tosco, de ser hiriente con las personas. No, Señor. El servicio tiene que hacerse con firmeza. De hecho, los creyentes que van siendo afirmados, van creciendo espiritualmente,
esos son los primeros en dedicarse a servir al Señor. Pero también el servicio al Señor debe ser, ¿cómo? Constante. Constante. Es interesante que a veces hemos visto personas que sirven al Señor, que se dedican hoy y sirven ahora y después ya no están. Pues la Escritura dice que el servicio debe ser constante porque eso hace que el creyente crezca. Pero también debe ser creciente. El creyente crece sirviendo al Señor. Sirviendo al Señor. Pero también el servicio debe ser consciente. El versículo dice, sabiendo. El que sirve al Señor debe ser consciente que su servicio no va a ser ignorado por Dios. El Señor en el libro de Hebreos dice que Él no es injusto para olvidar las buenas obras de amor. Como tampoco fue injusto cuando reconoció el servicio y las buenas obras de Abel y de los grandes hombres y mujeres que hay en el capítulo 11 del libro de los Hebreos. Dios reconociendo Noé, las mujeres en Israel. Sara es una de las que aparece allí también. Entonces, hermanos, servir al Señor es lo mejor que hay. La vida suya es volátil, como también la mía, pero el servicio tiene repercusiones eternas. Y así debemos verlo. Dios nos libró o nos hizo libres para servirles. Para servirles. Él no nos hizo libres para que quedáramos sin trabajo, sino también para servirles. ¿Sí recuerdan esta imagen? Eso fue en la cena que el Señor Jesús instituyó. Y allí tomó una vasija, dice la Escritura. Le echó agua y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos. Y Él dice, si yo el Señor lo he hecho, ahora háganlo ustedes entre sí. ¿Saben, hermanos? Todos nosotros tenemos un enemigo del servicio dentro de nosotros y es nuestro propio ego, nuestro propio orgullo. Él altera el pensamiento. Servir es grande, servir es excelso, pero el orgullo de nosotros nos hace ver que servir es humillante, es degradante. Bueno, no hablemos de humillante porque humillarse y degradarse son dos cosas diferentes. Lo que pasa es que nosotros hemos fusionado las dos palabras. Es diferente humillarse a degradarse, porque humillarse es reconocer la condición humana y degradarse ya eso es ir más allá de la condición humana. Entonces, el primer beneficio es que vamos a recibir el bien que hacemos. Vamos a recibir el bien que hacemos. Leamos bien fuerte entonces Efesios 6:8. Dice así: sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Qué interesante. Vamos a recibir el bien que estamos haciendo. Por esa razón, la Escritura nos enseña, debemos dedicar nuestro esfuerzo a hacer las cosas con calidad. Con calidad. En este contexto, nos indica que nosotros debemos servir. Vamos a ubicarnos en el contexto. Usted tiene un señor o un jefe, y Dios le dice lo siguiente. Dios le dice, no le sirva al jefe, al jefecito, discúlpeme, ¿no? Al jefecito. Sírvale al jefe de los jefes, para que tenga buen negocio. Porque los jefecitos no le van a retribuir su trabajo. Pero el jefe verdadero le va a dar mucho más allá, ahora y en el futuro. ¿Ve usted? Quizás algunos aquí esta mañana le sirven al Estado. Quizás otros tienen una empresa privada a la cual le sirven. O si no, bueno, tiene su propia empresa, pero igual también tenemos que servir al Estado de alguna manera. Lo cierto es que Dios
esta mañana nos está diciendo que debemos enfocar, debemos trascender a la esfera humana, laboral, y debemos ubicarnos al verdadero Señor de señores, el que sí va a darnos la recompensa. Porque los jefes humanos nos explotan, se benefician de nuestra capacidad laboral, pero Dios nos va a retribuir, porque Él sí tiene el poder de hacerlo. Él sí tiene el poder de hacerlo. Por esa razón Dios dice, sirva, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. O sea que Dios nos dice que debemos servir más allá. ¿Recuerdan que nos pone el ejemplo de la hormiga? No tiene cámara de seguridad. Las hormigas no tienen cámara de seguridad que la vigilen. ¿Qué hormiga se hizo la perezosa esta mañana? No. Vi un video el otro día que me hizo reflexionar impresionantemente. Y la reflexión es lo siguiente. ¿Sabe por qué cada día el entorno nuestro se está volviendo más costoso? Porque tenemos que utilizar cámaras de seguridad para protegernos. Tiene que haber más pie de fuerza de policía y ejército para protegernos, y no alcanzan. ¿Qué pasaría si los ciudadanos en Colombia entendiéramos esa realidad? El costo de vida sería menor. Y decía esta persona en su reflexión, tenemos que pagar para que protejan o para que vigilen al que está vendiendo. Luego entonces tenemos que buscar que alguien vigile al que buscamos que vigile al otro. Y esa cadena interminable de vigilancia incrementa el costo de cualquier elemento en este mundo. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque los seres humanos no son conscientes, pero tú y yo sí somos conscientes que no importa dónde esté, mi función y mi honor es servir en todo. Lo que yo tengo que hacer o lo que Dios me ha permitido hacer, servir, ser útil, debo hacerlo con excelencia, no porque me vigilan. No porque me vigilan. Ah, bueno, ya ordeñé la vaca, saqué la pimpina de leche, entonces no me están viendo, le voy a echar media pimpina más de agua. Para que me rinda la platica. Pero resulta que el Dios, el Señor de señores, te está viendo y te va a dar el resultado de tu mal acción. ¿Se da cuenta? Así funciona todo. Así funciona todo. Que el mundo no entienda esta realidad, bueno, uno entiende. Pero que tú y yo no entendamos y no actuemos acorde a eso, entonces ahí sí estamos raros. ¿Por qué? Porque debemos actuar en todos los niveles de nuestra vida enfocados a agradar a una sola persona. Y esa es Dios. Lo cual va a darnos como resultado un beneficio. Ahora, no debemos actuar enfocados en el beneficio solamente. En primer lugar, debemos enfocarnos en agradar a Dios, que nos va a dar el beneficio. ¿Correcto? Aprendemos a ser hipócritas desde niños, ¿cierto? Bailamos para que nos miren. Y cuando nadie nos está mirando, ya no bailamos. Lloramos porque nos están mirando. Pero si nos damos cuenta que nadie nos está mirando, entonces no hay razón de llorar. Tenemos que enfocarnos. La Escritura dice, si hay alguien que te está mirando y hay alguien que te va a dar el resultado de tus acciones, entonces da lo mejor. La calidad de tu servicio te dará la calidad de los beneficios. Entonces hay que hacerlo de corazón. Hay que hacerlo sin hipocresía.
hay que hacerlo haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo hacer la voluntad de Dios? Preguntarás. Bueno, la Escritura lo dice. Hay que hacerlo esperando la recompensa de Dios y no de los hombres. Porque recuerda cuál es la promesa. Recibir el bien que hacemos. Ahora la pregunta, pero si no hago bien, entonces no esperes recibir ningún bien. La Escritura es clara. Lo que sembramos, no hay alteración de ese principio universal establecido por Dios. Nadie ha podido torcerlo. Dios lo estableció y así será. El director del universo, el controlador del universo lo estableció. Lo que siembras, cosechas. Entonces no esperes recibir bien si haces males. Entonces hay que seguir siendo consciente también, porque dice, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí se dan cuenta las cámaras? ¿Cuánto invirtió el Estado hace unos meses atrás en cámaras de seguridad para las ciudades más violentas, inclusive Cúcuta? ¿Y sabe usted que de dónde va a salir eso? De nosotros mismos. Como decían los viejos, del cuero salen las correas, ¿no? Entonces esa es la idea. La promesa divina es recibir el mismo carácter de las acciones. Si hicimos lo bueno, Dios que es bueno y que es justo, entonces promete que vas a recibir ese mismo bien que hiciste. El origen de la recompensa es el Señor. Ahora, si tú esperas que los seres humanos te recompensen, déjame decirte que los seres humanos, primero, no son buenos, porque Dios dice que el único bueno es Él. Segundo, no tienen la capacidad de recompensarte. Tercero, no pueden porque están enfocados en sus propios problemas. Enfocados de manera egoísta en su propio capricho, egoísmo. Por esa razón, la recompensa, mejor espérala en Dios para que no te frustres. Dios va a darnos la recompensa. Dios mismo se va a encargar de que recibas los beneficios. Y hay beneficios ahora y hay beneficios en el tribunal de Cristo. Hay beneficios para el milenio. Hay beneficios por la eternidad. En el tribunal de Cristo vamos a recibir la recompensa de lo bueno que hacemos. Pero más tarde hay beneficios en que van enfocados a la participación en el reino de Cristo cuando Cristo establezca su reino acá en la tierra. Y hay beneficios que serán eternos, estarán allí con nosotros por servir a Dios. Así que sí hay beneficios, hermanos, y vale la pena. Y vale la pena. Otro beneficio es ser grande. Ser grande. Ahora déjame decirte que ser grande para Dios. Porque Dios dice que el que sirve se hace grande sirviendo. Nosotros pensamos que el que sirve se denigra, se degrada él mismo. ¿Ves? Nos toca esta mañana que reorientar nuestros pensamientos. Se es grande sirviendo. Se es grande porque Dios se encarga de que ese que se dispone a servir lo va a engrandecer hasta la eternidad. Usted y yo creemos que la palabra de Dios, bueno, si no lo creemos igual, la palabra de Dios es la verdad. Porque Dios es verdad. Y el único que habla la verdad es Él. Pero la Escritura dice, acompáñame leyendo Mateo 20, 26. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros,
será vuestro servidor. ¿Usted quiere ser grande? Bueno, aquí no hay nadie que quiera ser grande. ¿Quiénes quieren ser grande? Bueno, ahí hay unos poquitos. Vamos ya como con el 5%. ¿Quiénes quieren ser grande? Bueno, así sí. Hay una sola clave. Sirva. Sirva. Sí, es el Señor lo dijo. Es más, si usted en su casa va a leer el pasaje de Mateo 20, va a encontrar que Salomé quiso pasar ese principio por encima. Se trajo sus 2 hijos y aplicó los principios de este mundo, la influencia. La mamá, me imagino. Y se presenta ante el Señor. Señor, que en tu reino estos 2 hijos míos esté el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Yo me imagino la pelea si el Señor les hubiera dicho que sí, entre los 2. Y el Señor le dice, esto no me compete a mí, es decisión del Padre. Y segundo, así no funcionan las cosas en mi reino. En mi reino, si alguien quiere ser grande, tiene que servir. El camino para llegar a esa grandeza es el servicio. Ese es otro principio, hermanos, ineludible. Ese es el principio. La grandeza en el reino de Dios está en servir. Y termina el Señor en este pasaje la narración, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Se da cuenta? Está bien, el Señor Jesús es Dios y es grande por ser Dios, pero como hombre, para poder ser grande delante de Dios, le tocó hacerlo. Y Él es el modelo. Se hizo hombre. Murió por nosotros, sirvió. ¿Y qué hizo Dios? Lo exaltó. Se humilló. ¿Y qué hizo Dios? Lo exaltó. ¿Y hasta dónde lo exaltó? Hasta lo sumo. Y por esa razón no hay otro hombre que tenga el nombre que tiene Jesús, el Hijo de Dios. Porque Él sirvió. Porque Él hizo el ejercicio. Y nos puso el modelo, el ejemplo. Ahora haz lo mismo, dice el Señor. Así que el principio de Dios es ese. La doctrina de Dios es esa. El servicio engrandece. El servicio engrandece. No hay otra manera de ser grande sino a través del servicio a Dios. Dios recompensa al que sirve humildemente. ¿Cómo lo hace? Exaltándolo. Y es interesante, si usted busca en la Biblia va a encontrar que exaltó Dios hombres y mujeres. Le dijo, este es mi siervo, esta es mi sierva. Y al mismo Señor Jesucristo lo hizo. Este es mi siervo, este es mi hijo. Dios pone a liderar a los siervos. ¿Saben ustedes qué pasa en la iglesia de Cristo? En la verdadera iglesia de Cristo, porque en la falsa iglesia el estilo de gobierno es el del mundo. Es por democracia o por manipulación, por autocracia, por etcétera. Es una mezcla de cosas. Pero en la iglesia de Cristo es Cristo el que pone a las personas. Es Cristo el que dirige su iglesia. Dios siempre ha tenido un gobierno teocrático, que Él es el que gobierna. Dios pone en su iglesia a servir quienes están dispuestos a servirle a Él. Estoy seguro que en el momento que estés dispuesto, Dios te va a usar. El servicio en la iglesia es diverso porque Dios es diverso. No hay una sola forma de servir. Hay múltiples formas de servir. Me llama mucho la atención cuando se ejecuta un culto de estos. ¿Cuántas personas están sirviendo en la iglesia? Muchas. Algunos afuera, otros están pendientes, otros hacen una cosa. Esto es como una colonia. Hay mucho trabajo. Pero todavía hay más trabajo para ejecutar. Amén.
Y ahí estás tú involucrado, mi hermano, mi hermana. Ya hemos aprendido que servir es hacer lo que Cristo nos ordene hacer. ¿Qué? No sabemos. Él tiene servicio para ti. Dios ordena entonces a la iglesia reconocer a los que trabajan. Leamos este versículo juntos. Dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden y os amonestan. Y el versículo que sigue dice que los tengáis en alta estima y amor por causa de su obra. Además de eso, de que Dios mismo elogia a los que sirven en su iglesia. Miren esta imagen. El que quiera hacerse grande entre vosotros, ya saben, ¿no?, quién es mayor allí. Ser mayor. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Dios dice que un beneficio de servir a Dios es ser mayor que, el término aquí en el idioma original es un comparativo, ser mayor que otros. La manera de ser mayor que otros es servir. O sea que la idea es, el que más sirve es mayor que los que menos sirven. Es como raro, ¿no? Porque ¿a quién servimos? Servimos a Dios, pero servimos a los otros hermanos. Servimos a los otros hermanos. Sin embargo, Dios dice que al servir, entonces obtenemos un grado superior en cualquier área de nuestra vida espiritual. Mayor influencia, mayor autoridad. Los pastores, a propósito, la autoridad verdadera del pastorado, el liderazgo bíblico establecido por Dios, es la autoridad del servicio. Es la autoridad del servicio. Porque el servicio mismo da autoridad. Y por supuesto, el Señor que dirige el servicio también da autoridad. Es otro beneficio, ser mayor. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Mateo 18:1. El 4 dice: así que cualquiera que se humille como un niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. O sea, que para ser mayor hay dos cosas interesantes que están correlacionadas entre sí: humillarse y servir. Humillarse y servir. Cuando alguien nos busca la pelea, el orgullo de nosotros quiere hacer algo para estar por encima del otro. Pero Dios dice: ¿quieres ser grande en este momento? Humíllate. Y el humillarte te va a dar autoridad. Te va a dar mayor ¿qué? Mayor influencia. Si te humillas, Dios va a salir a tu defensa. El que se humilla es mayor. El que sirve a los otros es mayor. Me llama la atención que el Señor Jesús pone ese ejemplo. En el mundo normalmente los que son señores buscan personas para que les sirvan. ¿Y quién es mayor? El Señor. Pero en el reino de Dios, los que sirven son mayores que aquellas personas a quienes les sirven. O sea, se convierte en un contraste. Se cambia el sentido. El que sirve tiene más autoridad. El que sirve tiene más influencia. El que sirve tiene mayor grado. Tiene más beneficios que aquellos que son servidos. Eso es lo que la Biblia dice, ser el mayor. ¿Quieres ser mayor? La clave está en el servicio. Y para servir en el reino de Cristo, te toca ponerte de acuerdo con el que dirige el servicio, que es Él. Muy bien. Cuarto beneficio,
ser puestos sobre mucho en el reino de Cristo. Hermanos, les tocó o tienen el privilegio ustedes de leer la Biblia bien fuerte para que el micrófono capte la voz de ustedes en la grabación. ¿Listo? 1, 2, 3. Vamos a contextualizarnos. Resulta que el Señor Jesús le está explicando al pueblo de Israel que Él ahora vino a establecer su reino, pero que se va y luego va a volver como Señor soberano para establecer su reino aquí en la tierra. Que lo que hagamos aquí en la tierra de alguna manera afecta nuestra participación en el reino de Cristo. Esa es la enseñanza. Por esa razón, ten mucho cuidado con lo que está pasando en tu vida hoy. Hay un principio: el que es fiel en lo poco, Dios primero le va a dar un poco para que usted aprenda a administrar y luego le va a dar más. Porque si usted es infiel en eso poco que le dio, por seguro, la sentencia de Dios es: si te da más, también lo vas a despilfarrar. El Señor Jesús puso mucho ejemplo. Entre ellos, la parábola de los talentos. Le entrega a uno un talento, a otro 2 talentos, a otro 5 talentos. Los que le entregaron más, lo multiplicaron, pero al que le entregó uno solo, lo escondió, no lo valoró. La enseñanza de Dios es esa. Es que lo que Dios te ha dado hoy, una de esas cosas que te ha dado, es el privilegio de servirle a Él. Y es posible que muchos desprecien ese privilegio. Hay muchas cosas en este mundo que hacer. Como decía un viejito en estos días que me lo encontré, bueno, lo oí, pues estaba en cierta parte, y comenzó a hablar: es que yo tengo que gozar la vida. Y comenzó a hablar de la cantidad de desórdenes y de destrozos. Eso no se llama disfrutar la vida. Disfrutamos la vida sirviendo, haciendo la voluntad de Dios, gozándonos en nuestra relación con Dios, y aseguramos un futuro glorioso. Porque Dios nos promete que hay beneficios no solo para el presente al servirle a Él, sino también para el futuro. Quienes sirven tendrán más que administrar. Ese es el principio de Dios. Vamos a aplicarlo hoy a tu administración personal. Si Dios te da hoy 100,000 pesos y tú esperas: no, yo esto lo voy a mal administrar, yo voy a esperar que Dios me dé 1,000,000 para aprender a administrar. No, esa no es la idea. Dios dice: administra ese billete de 100, que después yo te doy uno de 1,000 para que lo administres. Si no aprendes con el de 100, no esperes que Dios te va a dar 1,000. ¿Estamos? Ese es el principio de Dios para nosotros. Pero es trascendental al reino futuro, porque Dios está diciéndonos que quienes hoy sirven fielmente van a tener una participación especial. Dice: sobre mucho te pondré. Recuerde que la iglesia e Israel, porque está hablando a Israel, va a estar en el gobierno de Cristo a las naciones durante 1000 años. Va a haber participación. Y dice que nosotros también tenemos participación en el gobierno de Cristo. Entonces, es importante que enfoquemos nuestros ojos, nuestra visión hacia el futuro. Lo que hacemos hoy afecta a nuestro futuro. Quienes sirven serán puestos a administrar en el reino de Cristo. Quienes sirven fielmente recibirán recompensas y reconocimiento de parte de Dios. ¿Recuerdan? Por supuesto, así no va a ser. Esto es algo muy pequeño para la grandeza, la majestuosidad del reino celestial. Pero bueno, hay imágenes que por ahí nos como que canalizan un poquito, proyectan nuestra mente hacia el futuro.
Primera de Corintios capítulo 6, versículo 2 y versículo 3. Acompáñenme leyendo. Dice la palabra del Señor. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles cuanto más las cosas de esta vida? ¿Qué tal usted juzgando a los ángeles? ¿Se ha dado cuenta? ¿Se ha metido en ese papel? Pero en el futuro será así. Porque Dios dice así. Y lo que Dios dice así es. Así usted y yo no lo entendamos. Pero vamos a tener participación en el gobierno de Dios en el futuro. Ahora, es posible que algunos tengan una participación tenue. Porque no aprendieron a servir a Dios ahora, aquí. ¿Se da cuenta? Es un premio. De los que sirven aquí, van a tener amplitud en la participación del gobierno de Cristo. Si no tienes tiempo para servir a Dios ahora, ¿por qué crees tú que Dios te va a poner en un gran oficio? Si no le das importancia al reino de Dios desde ahora, entonces tampoco Dios te va a dar importancia para ponerte. No estamos hablando de la salvación. Los salvos son salvos. Los creyentes son creyentes para siempre. Estamos hablando de la participación en el reino de Cristo. ¿Está bien? ¿Está claro? Pero mira hermano, ¿cómo te afecta tu servicio ahora en el futuro? ¿Vale la pena servir, hermanos? Así es. Quinto beneficio, entrar en el gozo de su Señor. Vamos a ubicarnos otra vez en el contexto. Resulta que el Señor Jesús utiliza a un siervo que se mata la vida trabajando, viene del campo y no tiene tiempo, hasta que por fin cambió. Ahora ya deja el trabajo duro y comienza a recibir los beneficios. Ahora, según el Señor Jesús, el siervo deja su trabajo y comienza a disfrutar de su relación especial con el Señor que lo puso a trabajar. El Señor le presenta una mesa bien dispuesta para él. ¿Ve? Y muchos beneficios. Y muchos beneficios. Entonces, eso es importante. Listo. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Y su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces el gozo indica estar en la presencia del Señor, disfrutando de la relación con Él. Los que sirven hoy tienen un lugar especial con el Señor. Tienen un lugar especial en el reino de Dios. Tienen un lugar especial en el reino de Dios. También indica la gloriosa recepción en el reino de Dios. El Señor los va a recibir de manera especial. De manera especial. Entonces, a eso se refiere. Los que sirven hoy van a tener un lugar especial en el gozo del Señor. Dejarán las penumbras de esta vida para disfrutar del gozo, para disfrutar de la relación con Dios, de la intimidad con Dios. ¿Qué tal, mis hermanos? Ese es el futuro que le espera a los que hoy sirven al Señor de diferente manera. Eso es lo que el Señor nos promete a nosotros hoy. Muy bien. Sexto, recibir la recompensa. Vamos a leer bien fuerte este versículo. Vamos a leer bien fuerte este versículo. 1, 2, 3. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Bueno, hermano, discúlpenme porque yo como que me oí más, yo como que estaba muy emocionado. Ahora quiero ver la emoción de ustedes. 1, 2, 3. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no
Muy bien, hermanos. Qué interesante. Somos siervos. Los siervos no tienen herencia. Vamos a llegar un momentico a explicar esta parte porque es muy importante. Dice que vamos a tener herencia, pero ¿cómo así? Si la herencia es para los hijos, no para los siervos. Vamos a mirar. Parece que la batería. Y respondió a Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira, que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Sigamos. Bueno, hermanos, acompáñenme leyendo porque esto sigue siendo glorioso, estos versículos. Dice así: con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero. Aleluya. Somos coherederos, somos herederos, somos hijos. O sea que somos esclavos y somos hijos. Qué glorioso, hermanos. Vamos otra vez a la historia. Los esclavos servían, pero no tenían herencia, porque eran esclavos. Pero los hijos tenían herencia, y por eso Dios nos dio el privilegio de ser esclavos, pero ahora nos asciende a hijos para que recibamos la herencia. Por esa razón dice: sabiendo que del Señor recibiréis la herencia, la promesa de la herencia. ¿Y cuál es la herencia de los santos en luz? Déjenme decirles esto, hermanos, de una vez, porque en estos días nos vamos a encontrar con ese tema. No vas a heredar esto. Sí, muy bonito, hay que arreglarlo, hay que mejorarlo, pero esto no es lo que vas a arreglar, porque los cielos actuales, la tierra actual, ya no va a existir. Dios te va a dar una herencia perfecta, una herencia que no ha sido contaminada por el pecado. También la Escritura nos habla de la majestuosidad de la Nueva Jerusalén. ¿Cierto? ¿Sí recuerdan? Es algo tan impresionante ver los materiales con los cuales está hecho, cómo está construida la ciudad, y es ahí donde vamos a vivir. Los cielos nuevos y la tierra nueva pertenecen a la herencia, la Nueva Jerusalén. Algunos tienen los ojos puestos en la Jerusalén que no existe allí en Israel. Cuando la Biblia hable de Israel, no ponga sus ojos todavía allá, espere que Dios lo restaure. Israel no está en Israel. El Israel verdadero está distribuido por todas las naciones del mundo. Eso dice la Biblia. ¿Saben, hermanos? Es emocionante mirar el futuro. ¿Vale la pena servir si estamos esperando la herencia de hijos? Sí, Señor, vale la pena servir al Señor. Hermanos, ánimo, vamos a servir al Señor con mucho ánimo, con berraquera. Y sigamos leyendo, hermano, porque todavía tenemos más de la herencia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incontaminada, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada. ¡Aleluya! ¡Qué grande es Dios! ¡Cuánta misericordia! Pasemos a la siguiente presentación. Una herencia, nadie la va a corromper, todo se corrompe. El dinero compra todo en este mundo. Como dicen una filosofía de este mundo, todos tienen un precio.
Pero la herencia que tenemos en el cielo no se corrompe, no se daña, no se contamina, no se pudre. Y es incontaminada, y es inmarchitable, inmarcesible, y es reservada, ¿dónde? En los cielos. ¿Dónde más? ¿O para quién? Para ti. Nadie te va a alterar las escrituras de tu herencia, hermano. Por esa razón vale la pena servir al Señor para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. Y me agrada mucho el versículo que sigue, dice que soy para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios para alcanzar esa salvación, para alcanzar esa herencia. Qué glorioso es nuestro Dios, cuán pequeños nos sentimos frente a Él. Por esa razón vale la pena servir, hermano, ¿verdad? Amén. Sigamos. Séptimo beneficio de servir al Señor. Los que sirven, vamos a estar con el Señor. Vamos a leer este versículo. 1, 2, 3. Si alguno, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Dios promete que va a llevar consigo a todos sus siervos, para que estén con Él para siempre, dice la Escritura. Muy bien. Si alguno me sirve, entonces sígame. Donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Bueno, ese es otro. Dios tiene preparado un lugar para nosotros. Es interesante que Dios tiene un nuevo cuerpo para los que le sirven, para sus hijos, para sus siervos. Un nuevo cuerpo. Tiene una nueva casa, una nueva ciudad, tiene cielos nuevos, tiene Jerusalén nueva, tiene cielo nuevo, tierra nueva, un nuevo cuerpo, una nueva relación mucho más amplia con sus hijos. El Señor Jesús prometió eso en Juan 14, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Estamos esperando ese momento. El próximo domingo vamos a hablar de ese momento donde el Señor, en un solo golpe, en un átomo de tiempo, como dice 1 Corintios 15:52, va a quitar la iglesia, a los siervos suyos de este lugar, para llevarlos a ese celestial. La Biblia habla de el rapto de la iglesia. El término griego es zarpazo, así como de una manera tan rápida que ni siquiera el ojo va a ser capaz de captar. Así que si usted está esperando ver cuánto hay de aquí a allá, no se va a dar cuenta, le cuento. Pero dice la Escritura que va a sonar la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que vivimos también seremos sacados de aquí. Todo eso va a ocurrir en un átomo de tiempo. Esa es la palabra griega que utiliza ahí para decir en un momento. En el reloj de Dios hay una aguja que se llama átomo. En el de nosotros no hay. Porque por supuesto, Dios es Dios. La esperanza bienaventurada que estamos esperando, que Dios nos saque de este mundo, nos lleve a los siervos suyos para estar con Él para siempre. 8. Vamos a ser honrados por el Padre. El versículo que leíamos, la última parte dice, si alguno me sirviere, el Padre le honrará. A ver cuántas personas hay en la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre mismo en persona le va a dar la honra, el reconocimiento. Hermanos, no merecemos nada de esto, pero esos son los beneficios para aquellos que hoy sirven al Señor. ¿Amén? Y hay muchas maneras de servir al Señor. Honra. Dios va a darnos posición frente a Dios mismo en su reino. Va a darnos reconocimiento. Va a darnos recompensa por el servicio. Va a darnos la posición de hijos. ¿Sí vale la pena servir, hermanos? Claro que sí. Muy bien. El Señor también habla que vamos a tener una cena allá en el cielo. A propósito, el próximo domingo tenemos la cena en la noche. Ahora llegamos a los anuncios. Pero aquí solamente estamos preparándonos para esa gran cena. Él prometió, Él dijo,
esta es la última vez que como esto con ustedes, pero allá en el cielo vamos a comerlo. Es un honor estar ahí en la mesa con el Señor, como la iglesia de Dios. Muy bien, concluimos aquí entonces. El servicio en sí mismo es grandioso. El servicio en sí mismo es glorioso. Obvio que hay que humillarse. Y humillarse quiere decir reconocer que somos siervos. Reconocer que fuimos hechos siervos. Reconocer que Cristo vino a salvar siervos. Reconocer que Cristo va a llevar al cielo siervos, pero también hijos. ¿Y les va a dar? ¿O nos va a dar? Herencia. Exacto. El servicio tiene resultados eternos. Si sirves hoy, los resultados van a estar para siempre. Servir a Dios y no a los hombres es la clave. Muy bien, vamos a ver los beneficios, a recordarlo. El primer beneficio, recibir el bien que hiciere. El segundo beneficio, ser grande. Pero usted dirá, no, ¿será que me van a estirar allá? No, no tiene que ver con estatura física, tiene que ver con posición, tiene que ver con grandeza más de virtud que cuestión física. Ser mayor, muy bien. Dar, ¿cómo? No entendí. Bueno, ser puesto sobre mucho, dice, sobre mucho te pondré. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entrar en el gozo del Señor. Recibir la recompensa de la herencia. Eso sí les gustó, ¿no? Cuando tiene que ver con plata. Bueno, estar en él o con el Señor, más bien, sí. Y ser honrado ¿por quién? Por el Espíritu Santo, ¿no? Es por el Padre. Sí, Señor. Bien, mis hermanos, me gustaría que cantáramos. ¿Están los músicos por ahí? Vamos a cantar Anhelo trabajar por el Señor otra vez. ¿Les parece? Confiando en su palabra y en su amor. Bueno, Samuel nos puede dirigir. Ronald está por allá, pero mientras tanto vamos a cantarlo otra vez. Se me olvidó cuál fue el himno, pero antes de cantarlo vamos a orar dándole gracias a Dios por el privilegio de ser sus siervos. Y también le damos gracias al Señor, hermano, porque, bueno, por fin, ya hoy nos solucionaron la situación vino la policía y se llevó al indigente que ha venido molestándonos los domingos. Y, bueno, listo. Pero ahí están, pendiente para que no vuelva a molestar. Creo que el hecho de que hayan venido, eso es. Y gracias al Señor por los hermanos que nos ayudaron con eso también. 472. Bueno, muy bien. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias por la grandeza de tu majestad. Y te damos gracias porque en Cristo Jesús tenemos el privilegio de ser no solo tus siervos, sino también tus hijos, a quienes vas a dar herencia en los santos o de los santos en luz, como dice tu palabra. Gracias porque tú prometes grandeza a los que sirven, porque prometes herencia, reconocimiento tuyo, no de los hombres. Ayúdanos, Señor, a servirte de verdad, a servir con ahínco, con entrega, a servir, Señor, como tú nos ordenas, a hacer lo que tú nos ordenas hacer. Gracias en Cristo Jesús. Amén.